Hola a todos, hoy vamos a hablar de aeronaves antiguas, entonces les voy a presentar quizá al caza más famoso que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros, pero este sí es de verdad bastante famoso. Entonces les presento nada más ni nada menos que al Messerschmitt Bf-109. Resulta que este avión nace a mediados de la década del 30 y está basado particularmente en un avión deportivo que se llamaba Bf-108 Typhoon. El Typhoon tenía la particularidad de tener más o menos esta misma imagen, ¿sí? Y era un avión deportivo de 4 pasajeros, piloto y 3 pasajeros más. Entonces el diseñador de Messerschmitt toma ese diseño y lo arregla para entrar a la competencia de los cazas que iban a equipar a la Luftwaffe, a la nueva Luftwaffe, que estaba empezando a crearse. Entonces el primer prototipo sale más o menos en 1935 y desafortunadamente el motor Daimler-Benz no estaba listo, entonces le tocó con un motor británico, con un Kestrel, le toca propulsar los primeros prototipos. Resulta que salió muy bueno, pero entonces el armamento, ¿sí? El armamento empezó pues, a ser una de las primeras variantes. Entonces el primer armamento que tuvo fue las dos ametralladoras aquí encima, y cuando se enteran los alemanes que los Hurricane y los Spitfire van a tener 4 ametralladores, entonces dicen, perfecto, vamos a meterle otra. Y la otra ametralladora que le meten va a disparar a través del buje de la hélice. Entonces ella va a disparar, no va a estar sincronizada, sino que va a disparar por el eje de la hélice. Por ahí va a disparar. Pero pues vuelvo y les digo, el motor todavía no estaba listo. Cuando ya nace, ya está listo el Daimler-Benz, que terminó propulsando la mayor parte de estas aeronaves, ya le meten esa ametralladora, ¿sí? Y le meten armamento adicional. Inicialmente tenía 2 ametralladoras en los planos, pero después ese armamento se convirtió en 2 cañones de 20 milímetros. A partir de ahí empieza toda la serie de versiones que tuvo el Bf-109. Incluso hubo una versión para volar en el desierto, hubo versión de escolta, hubo versión de caza, hubo versión de caza nocturno, hubo versión de bombardeo, caza bombardeo, ataque todo tiempo, o sea, hubo muchísimas versiones. Más que todo, lo que iba cambiando era la aviónica, iba cambiando la cabina para que no tuviera los montantes tan gruesos y el piloto pudiera tener mejor visibilidad, se le iba mejorando el motor también, se iba mejorando mucho más el motor, aunque a veces sacrificaba un poco de maniobrabilidad para darle mayor potencia y mayor velocidad. Incluso hubo versión de estas aeronaves que era biplaza para entrenamiento, hubo otra versión que se planeó para el portaaviones que no pudieron hacer, el Graf Zeppelin, que tenía su gancho de cola, hubo versiones con alas más largas, hubo otra versión que utilizó el sistema Mistel, que era volar en una de estas aeronaves con un Junker 88 pegado a él, ¿sí? Y esta aeronave piloteaba los dos aviones, tenía los dos controles para ambos aviones, y llegando al sitio de destino, lo que hacía era liberar el otro avión como si fuera una bomba voladora. Eso era lo que hacía porque ya eran las últimas etapas de la guerra. Incluso pues este avión, imagínense, empezó a volar en 1936, estuvo en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue el teatro donde esta aeronave pudo probarse por primera vez, probar las primeras técnicas. En estos aviones voló Molders, voló Galland, volaron muchísimos haces alemanes, ¿sí? Y también volaron haces de otros países, porque resulta que este avión también se entregó a otros países del eje. Incluso en Suiza lo hicieron bajo licencia y en España terminaron haciéndolo bajo licencia por Hispano. Hispano lo terminó haciendo hasta 1965 y la versión española se llama Buchón, que es tiene el motor diferente y tiene un radiador acá abajo, por eso es como un poquito más agrandada la nariz y por eso se le decía Buchón. Entonces, de esta aeronave, sí, se puede decir que es el caza que más se produjo en la Segunda Guerra Mundial, casi llegando a las 40.000 unidades en todas las versiones, en todas las plantas donde se produjo, porque no fue solo Messerschmitt, también fue Aro, fue Ago, fue Heinkel y Arado las que estuvieron produciendo esta aeronave. Y después Avia en República Checa y Hispano en España y Dornier Welke, si mal no estoy, en Suiza. Entonces imagínense, casi 40.000 de estas aeronaves y lo que les digo, terminó volando hasta 1965 en España con la denominación Buchón. Entonces espero que hayamos aprendido un poquitito más de este legendario caza de la Segunda Guerra Mundial. Hay bastantes conservados, bastantes que todavía están en condiciones de vuelo. Entonces si tenemos la oportunidad de ir a Europa, ojalá podamos verlo en una revista aérea. Espero que hayamos aprendido hoy un poquitito más del Messerschmitt 109 y estamos en contacto. Chao, chao.